Bueno, Adriana, gracias por recibirnos un domingo a la mañana en tu casa, aunque sea virtualmente. Es muy importante para nosotros, ¿no? Acá desde Argentina hace ya algunos meses, desde Quinto Puerto Urbano, que empezó en su momento como un proyecto de comunicación alternativa local de un municipio del conurbano bonaerense, a unos kilómetros de Capital Federal, decidimos apostar también al latinoamericanismo, sabiendo que lo que pasa hacia adentro de los países pasa a nivel global también, ¿no? Que los medios hegemónicos acallan las voces, no solo de los pueblos, sino las voces disidentes, y cuando hablamos de disidencia lo entendemos por disidentes al modelo capitalista impuesto por el imperialismo, y desde ahí, nada, creímos importante apostar a esto con la paradoja de que nosotros para hacer esto tenemos que recurrir a los mismos medios del imperialismo. O sea, muchas veces somos censurados porque nos cuesta generar alternativas que salgan de esa lógica, no solo desde lo político, sino a veces desde lo práctico, ¿no? Uno tiene que recurrir a las redes sociales, a estas herramientas como el Zoom, que están muy cuestionadas a veces hasta por su seguridad y para qué se usan los datos que se suben a la nube, etcétera, ¿no? Desde ahí es que ya hace un par de semanas empezamos a hablar con distintos líderes y lideresas latinoamericanos, y bueno, poder hablar con vos es un honor, y aparte es enriquecedor teniendo en cuenta de que sos mujer, sos boliviana, has sido hasta el golpe de Estado la tercera en la línea de sucesión del presidente Evo Morales, y de esa línea de mando sos la única que has decidido, o no sé, eso me lo podrás decir vos, te has tenido que quedar en tu país, ¿no? Y bueno, desde ahí es que nos interesaba hablar contigo esta mañana. Primero, muchas gracias por el espacio. Para nosotros siempre es importante transmitir lo que ha acontecido en Bolivia, transmitir eh, la actual situación, el contexto en el cual se lleva adelante un proceso electoral, y transmitirlo en la medida en que, por supuesto, implica que espacios como estos se abran para poner la mirada en lo que sucede en nuestro país, pero también para darnos cuenta que a nivel continental existe una articulación que no es diferente a la que se realiza en Bolivia, que la que se realiza en Argentina, sino que hay una estrategia diagramada. Una estrategia que pasa centralmente por, en, en esta lógica geopolítica del control de los recursos naturales estratégicos, hidrocarburos, litio, biodiversidad, agua también. Hay un desplazamiento territorial de los intereses transnacionales y norteamericanos, por supuesto. El segundo elemento es en qué medida los proyectos políticos progresistas han significado un límite o un freno para el avance de los tratados de libre comercio. Una vez se dijo el no al ALCA el 2005, no fue que Estados Unidos paró con aquello, sino que empezó a suscribir otro tipo de tratados internacionales, la Alianza Pacífico, tratados bilaterales, finalmente entre Estados Unidos y muchos estados de América Latina. Y el tercer elemento es que en esta tensión que existe por el control de los recursos naturales, por el control de los mercados, también está la contención de los movimientos sociales y también está la contención de partidos políticos. Y en ese sentido, Estados Unidos requiere gobiernos que sean no solamente afines para disponer de los recursos naturales, disponer de los mercados, sino también para que controlen la emergencia de los movimientos sociales. Y eso es lo que el objetivo generar en América Latina. Creo que además es importante destacar que dentro de esa estrategia pues hay múltiples opciones para conseguir gobiernos afines. Por la vía democrática, entre comillas, en la lógica de la democracia liberal, que es la que rige en América Latina, pero también si no funciona la democracia liberal, empiezan los golpes. Pueden ser golpes parlamentarios, como lo que hicieron en Paraguay y en Brasil, o pueden ser directamente golpes de Estado materializados, como lo que ocurrió en Honduras el 2009 y lo que aconteció hace poco en Bolivia.
Y en ese tránsito hay también, en la opción más violenta, una construcción de la búsqueda de legitimidad del golpe que incluye la participación de actores civiles, pero por supuesto además desplegando actores policiales y militares. Entonces, creo que es parte de un todo. El fin obviamente es el control de los recursos naturales estratégicos, tener gobiernos afines, sea por la vía democrática, entre comillas, o sea por la vía violenta. Bien, y bueno, a partir de ahí está claro que Bolivia, más allá de que geopolítica y estratégicamente es central, ¿no? Para las aspiraciones de los imperios por sus recursos naturales, sin ir más lejos, el litio o el gas, por ejemplo, eh, también era una piedra en el zapato, ¿no? Porque hasta hace, hasta hace un año era quizás, junto con Venezuela aislado, el único Estado al que no se lo discutía democráticamente y al que el gobierno del MAS y de Evo Morales le había puesto límites concretos y no solo dialécticos a la ambición yanqui. Un año más tarde, como que eh, todo eso parece lejísimo, por lo menos eso es lo que se ve desde otros países, salvo justamente la capacidad de movilización que tienen las bases. Eh, yo tengo un recuerdo patente que me imagino que vos más y que te lo habrán comentado muchas veces, o sea, cuando los policías se arrancan las huipalas de su uniforme y empieza a bajar la multitud al grito de guerra civil, o sea, ahí daba la sensación de que se volvía que el proyecto que ustedes encarnan políticamente volvía al poder por vía de las masas, pero eso no ocurrió así. Fue una decisión política, no se pudo, ustedes prefieren, claro, siempre preferimos la vía democrática, pero obviamente el proceso latinoamericano que nosotros más reivindicamos, que es San Martín, o sea, decía que cuando la libertad está en peligro, está permitido cualquier cosa menos no defenderla, ¿no? ¿Qué me puedes decir de eso? Obviamente yo te traigo una cita del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, donde en teoría estamos un poco más evolucionados como sociedades. Creo que es importante entender que la radicalidad de los procesos implica tensiones a nivel geopolítico, por supuesto, y tensiones a nivel local. Uh-huh. Cuando, cuando, cuando asume el movimiento al socialismo el 2005, ingresa con una agenda que se había negado a cumplir Carlos Mesa, era una agenda de los movimientos sociales. Esta agenda de los movimientos sociales implicaba convocar a una asamblea constituyente por la emergencia de la fuerza del movimiento indígena por una parte, pero también por otra, por la comprensión de que la construcción republicana en Bolivia negó múltiples identidades. En este proceso que se dio en la década de los 50, la construcción del proceso nacionalista revolucionario y una sola nación. Y en la construcción de esa sola nación se obviaba, yo soy boliviana, por supuesto, pero también soy quechua, o soy boliviana y soy guaraní, soy boliviana y soy aymara. Entonces, creo que esa fue una interpelación significativa a los privilegios coloniales con los cuales a la lógica colonial con la cual se construyó la República. Porque la construcción de la República en muchos países latinoamericanos no necesariamente significó la materialización de la potencia revolucionaria que existía en estos movimientos anticoloniales, en estos movimientos de liberación, que hablaban de patria, que proponían eliminar la esclavitud, que proponían eliminar las deudas de los mozos con los patrones, sobre las cuales se acentuaban las prácticas
casi feudales en América Latina. Entonces, ahí tenemos un principio que interpeló privilegios coloniales, privilegios que se reprodujeron durante la República. Otro tipo de privilegios que también se alteraron, aunque con un quiebre importante en términos de construcción, de reconstrucción de la lógica del poder político, son precisamente las lógicas patriarcales. Cuando nosotros constitucionalizamos la paridad de género en la Asamblea Legislativa, ya esta no queda sometida, en la representación política, ya esta no queda sometida a la voluntad de un líder en un partido político, no queda sometida a la voluntad de asambleístas que pueden en un periodo ser progresistas y en otro periodo ser más reaccionarios. Entonces, el haber constitucionalizado la representación paritaria entre hombres y mujeres en la Asamblea Legislativa interpeló privilegios también que existían de género en torno a un sistema que es el patriarcado. Y por supuesto, cuando nacionalizamos nuestros recursos naturales a través de nuestros hidrocarburos, recuperamos la propiedad de nuestras empresas estratégicas del Estado, por supuesto que afectamos a las grandes transnacionales y a las burguesías locales que se convertían en una correa de transmisión de los intereses de esas transnacionales. Y finalmente, o sea, nosotros claramente interpelamos a Estados Unidos y los intereses norteamericanos de nuestro país. No nos olvidemos que Evo expulsó al embajador norteamericano Philip Goldberg el 2008 porque encontramos que abiertamente estaba realizando prácticas injerencistas en la política nacional. Entonces, es ese proceso de cambio que afectó intereses de clase, afectó intereses geopolíticos, afectó intereses de las grandes transnacionales y de las burguesías locales en Bolivia, y también, por supuesto, afectó intereses coloniales. Y ahí radica la profundidad del proyecto político. En la medida de eso, por supuesto que Bolivia estaba en la agenda de la contención de los movimientos sociales a nivel local. Pero también ahí reside quizás la razón por la cual fueron tan agresivos en Bolivia al momento de tratar de reposicionar un proyecto político afín a los intereses norteamericanos. O sea, estuvo plagado no solamente un ejercicio de violencia directa, física, contra compañeros y compañeras, estuvo acompañado del ejercicio de violencia contra la sociedad civil. No olvidemos que en 2 masacres asesinaron a más de 30 personas, 30 jóvenes que en los mayores habrán tenido 25 años, en las masacres de Sencati y Sacaba. La mayoría de ellos estaban entre los 18 y los 25. Y ahí reside algo que una compañera politóloga boliviana, Elena Girakis, definía como el Plan Cóndor 2.0, que era el ejercicio de la violencia política desde el Estado para amedrentar a los militantes de los proyectos políticos transformadores en nuestro país. Bien, hay un desafío, ya que estamos hablando de regionalismo, hay un desafío regional, ¿no? De volver, no a los pasos de nuestros héroes y heroínas de hace 150 años, sino de volver a nuestros hombres y mujeres, algunos de ellos todavía vivos, de hace 10 años. O sea, cuando vos recordás lo del ALCA, momento cumbre en el que estuvo presente Evo, todavía no como presidente, sino que iba a asumir en unos meses, ahí se había dado una confluencia de fuerzas entre procesos progresistas y latinoamericanistas, como el de Chávez, el de Néstor Kirchner y otros, ¿no? Bueno, incluso en ese momento hasta estaba Lugo en cartera, estaba Chile, también tenía un proceso un poquito más copado que el de ahora, un poquito más copado, porque sí, claro, uno ve ahora el rol que cumple Bachelet a nivel internacional, piensa que lo que pasó en Chile cuando lo derrocaron Allende fue fulminante, ¿no? Para su vida progresista, por decirlo así, para la vida de su pueblo a nivel democrático. Y ahora
ahora que la tortilla está totalmente dada vuelta, donde en la región lo más afín a eso está la Argentina, y tenemos una Venezuela que si no ha sido invadida abiertamente es eh, porque ni siquiera porque cuidan la forma, sino porque hay otro poder imperial que viene, que es el chino y el ruso, que no le conviene que invadan Venezuela. Es básicamente por eso a veces que pasa. Se está creando toda una movida no solo de pensadores y pensadoras, de politólogos y de líderes y lideresas latinoamericanos, que es el Grupo de Puebla, que si bien hace varios años que ya está, hoy está volviendo a tomar un papel importante a la hora de tomar definiciones políticas, y al que vos te sumaste hace poco, ¿no? ¿Vos crees que ese espacio u otros espacios puede ser un semillero para generar unos Estados Unidos de América del Sur como soñaban nuestros libertadores? Puede Yo ser. creo mucho en la potencia como espacio colectivo de articulación internacional del Grupo de Puebla, en la medida en que muchos de los que están allí tienen una experiencia de haber construido proyectos políticos desde el progresismo, haber dirigido proyectos políticos en función de Estado desde el progresismo, o de resistir. Entonces, hay una potencia transformadora con una clara coherencia ideológica. Eso de principios, de construcción efectiva en territorio, de experiencia efectiva en el Estado. Y creo que ahí radica la potencia principal. Y lo segundo es que además se abre como un espacio alternativo ante el silencio de los organismos internacionales de articulación internacional en esta crisis sanitaria, porque muchos que podrían haber dicho algo no han dicho nada y miraron desde el palco como todos los países nos dimos la espalda al momento de atender la gestión de la crisis sanitaria por el COVID, pero además el desmantelamiento de estos proyectos de integración regional, el intento de desmantelar UNASUR, el intento de desmantelar el CELAC, de no dar continuidad a espacios que prescindan de la articulación guiada, gestionada desde Estados Unidos. Y además que han tratado de reducir estos espacios de integración durante los últimos meses solamente, como lo hicieron desde un principio, solamente al intercambio comercial entre estados, cuando la potencia transformadora va mucho más allá. Yo recuerdo cuando fue el golpe de Estado en Paraguay a Fernando Lugo, el Mercosur aplicó la cláusula democrática a Paraguay, puesto que se había dado un golpe de Estado, existía un gobierno que no venía de la voluntad popular. Un Mercosur debilitado no hizo lo mismo cuando se gestó el golpe de Estado en Brasil. Un Mercosur debilitado no hace lo mismo cuando se gesta el golpe de Estado en Bolivia. Bueno, Bolivia está en ese proceso de transición a miembro pleno. Entonces, creo que estos espacios se abren como una alternativa importante cuando se intenta vaciar el contenido de la integración, reducirla al intercambio comercial y silenciarla en la gestión de una crisis tan importante como es la crisis sanitaria, que es multidimensional, es económica, es sanitaria, es alimentaria también, porque se han interrumpido los ciclos productivos, financiera, y en esta crisis multidimensional hace falta una articulación y una guía rectora desde estos escenarios. Bueno, te llevo a una cuestión más de base, o sea, por más allá de todo lo que vos sabés, vos sos una militante política de base y has sido una militante política juvenil, lo seguís siendo, obviamente, ¿no? Y desde Cada vez menos. y sí, bueno, no, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que pasa, pero es interesante, es una discusión que nosotros tenemos mucho acá, y supongo que ustedes también, o sea, que hay algo que es envidiable de la derecha, aunque suene feo, ¿no? Nosotros acá tenemos una frase que muchas veces decimos, es solo una frase, que decimos que el candidato es el proyecto. Y en realidad, nosotros decimos el candidato es el proyecto, y muchas veces el candidato parece que es el líder político, que no tiene recambio, y muchas veces no es solo por el líder político, sino porque todos se respaldan en el líder político ese. En cambio, la derecha, realmente el candidato es el proyecto. No importa el candidato o la candidata que ponen, todos van tras ese candidato,
el candidato gana o está ahí. Nos pasó a nosotros acá en Argentina con Macri, ¿no? O sea, hasta que Macri ganó nadie creía que Macri podía ganar, pero ganó. Y nosotros, si el candidato que teníamos no lo apoyaba, Cristina Fernández de Kirchner, no tenía ni la más mínima posibilidad de ganar, que es lo que nos pasó incluso con Alberto Fernández. O sea, Cristina lo bendijo, y más allá del desastre que hizo Macri y que favoreció en términos electorales la vuelta tan rápida de un proyecto progresista en la Argentina, se ganó. Y no es algo solo que pasa en Argentina, pasa en el resto de los países y de los procesos afines ideológicamente, como fue Bolivia en su momento. O sea, sin Evo parecía que no había proceso de cambio, o en Venezuela mismo. Maduro gana y arrasa más allá de por los votos, por su poderío popular desde lo sindical, porque Chávez en su última aparición pública dice, este hombre es el que me va a suceder. Y así podemos en todos lados, en Ecuador, en cualquier lado donde hemos gobernado, en Brasil con Lula, y etcétera, que Haddad estuvo ahí de ganar, pero porque era el hombre de Lula, no porque era el hombre del PT o de ese proyecto. O sea, es una pregunta dificilísima y seguramente no tendrás la respuesta, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para que realmente el candidato de nuestros procesos y de nuestros gobiernos sea el proyecto y no el hombre o la mujer que enamoró a las masas? Mira, yo creo que probablemente en ese sentido, de la construcción del institucional de los partidos políticos, sí tenemos historias un poco distintas. El peronismo tiene una trayectoria mucho más amplia, tiene una memoria de construcción distinta a la que tiene el movimiento al socialismo. Y es que el movimiento al socialismo tiene la particularidad de ser precisamente el instrumento político de los movimientos sociales. Entonces, claro, no somos un partido político en lo formal. Nuestro partido en realidad obedece a la cohesión ideológica y de proyecto de país que tienen los movimientos sociales en torno a tres principios: anticapitalismo, antiimperialismo, anticolonialismo. Pero eso no quiere decir que necesariamente todos seamos, por ejemplo, marxistas, digamos. Lo que hace más dinámico todo, pero también implica un gran riesgo, porque eso hace que estos principios durante mucho tiempo ¿Ustedes podrían ser un movimiento policlasista o no? Porque, por ejemplo, justamente el peronismo es eso, es un partido, no, nosotros, a mí me parece que claramente en Bolivia está marcado más allá de lo racista, que hay que decirlo con todas las letras, que es muy fuerte, la lucha racista está marcada claramente, por eso es anticolonial. Uh-huh. La lucha de clases Sí, está sí, sí. claramente marcada. Sí, pero además, por eso te digo, o sea, tenemos principios rectores. De todas maneras, a ver, cuando la conducción ideológica de este proceso estuvo asentada, por supuesto, en esa articulación fundamentalmente basada en el movimiento campesino, que venía de una construcción histórica de la fuerza sindical, por el proceso de relocalización, muchos vienen de la escuela sindical minera, que implicó una fuerte resistencia en tiempos de dictadura. Pero bueno, venimos como de esa base de construcción orgánica, sindical. Por supuesto, se amplía a los sectores populares en las ciudades principales, en las ciudades aledañas a las capitales de los departamentos, y representa no lo popular en términos demagógicos, representa lo popular realmente en la identificación de clase de la composición del partido. Pero tenemos eso, o sea, como nuestro proyecto político no apuntó a consolidar la lógica del partido vista desde la democracia representativa, liberal, etcétera, occidental, pues esa es la lógica de la construcción de la democracia en América Latina. Claro, mucho se sostiene en base a un liderazgo, y el liderazgo del presidente Evo para nosotros es muy importante porque cohesionó esos principios en una sola persona, dio una conducción política de este proceso, logramos llevar adelante logros enormes para medir de dónde venimos,
y enfrentamos eso también, o sea, la necesidad de entender que el proyecto trasciende a las personas, y que todos nuestros compañeros deben estar al frente de la conducción ideológica, respetando esos principios que nos han cohesionado durante este periodo. Claro, igual yo no lo veo eso, o sea, porque claramente pensar que está mal es funcional a la derecha que quiere mermar nuestros liderazgos. Yo lo que digo es que eso tiene un límite finito, o sea, es que los seres humanos... Claro, o sea, no puede, la esperanza de vida del proyecto no puede ser la esperanza de vida del líder, yo entiendo claramente eso. eh, pasa por ahí, igual es una pregunta que nos hacemos y creemos fuertemente en nuestros liderazgos, cada uno de su partido, de nuestros líderes. A nosotros, claramente, nuestra fortaleza es que no solo nos unen las ideas, sino el amor, no los intereses mezquinos. Me parece que va por ahí, no sé si vos compartís esa mirada. Yo soy un poco romántico en esas cosas, pero bueno. No, a nosotros nos unen principios, mientras a ellos los asocian sus intereses, Claro. pero... Es más o menos lo mismo. Ah, no. Pero bueno, Adriana, para ir liberándote, yo sé que tenés un montonazo de cosas que hacer y te vuelvo a agradecer claramente, más allá de que esto va a salir durante la semana, que nos hayas atendido un domingo a la mañana. Eso es muy importante para nosotros. Eh, para lo que viene, bueno, hablábamos antes de empezar la entrevista justamente y vos incluso lo habías dicho en una entrevista anterior que nosotros replicamos en nuestro medio, que claramente ustedes no son inocentes y no creen que esta gente que usurpó el poder con un viso supuestamente democrático ahora lo quiera dejar así nomás. ¿Qué va a pasar ahora en octubre? Porque justamente las últimas noticias que se han filtrado no solo en Bolivia, sino internacionalmente, que la intención del autogolpe de la derecha sigue latente para extenderse por lo menos hasta enero. Y por el otro lado, más allá de la persecución invisibilizada de todos los líderes y referentes que hay ahí en Bolivia, por otro lado, en lo visible se ve eh, la obscena intención de proscribir a cualquier, si no es al partido, a cualquier candidato con posibilidad de ganar. O sea, Lucho siendo lo más blanquito y puritano, por decirlo así, en cuanto a cosas que le puedan decir del MAS, ahora lo están amenazando con detenerlo por ser sedicioso, por movilizar manifestaciones violentas, cosas que no tienen asidero. ¿Cómo sigue esto? A ver, nosotros enfrentamos un proceso electoral que tiene condiciones muy particulares, o sea, un proceso electoral que busca recuperar la democracia a partir de un ejercicio democrático. Por supuesto que nosotros siempre queda la duda, ¿no? Una duda objetiva que probablemente tiene todo el pueblo boliviano. La primera de ellas, que es una duda que parte de nuestra militancia, es: ¿realmente hiciste un golpe de Estado para entregar el poder por la vía democrática? ¿Realmente estás dispuesto a entregar el poder cuando sobre tus espaldas pesan más de 37 asesinatos cometidos por fuerzas militares y policiales? Y después de toda los crímenes que se cometieron, porque a la alcaldesa de Vinto, a la compañera Patricia Arce, la secuestraron, públicamente la torturaron, la obligaron a caminar descalza, le cortaron el pelo. Al presidente de la Cámara de Diputados le quemaron su hogar y torturaron durante horas a su hermano para obligar a que él renuncie y se rompa la línea de sucesión. Muchos compañeros dirigentes a los cuales les secuestraron sus familiares para obligarlos también a que renuncien a la conducción política de las organizaciones. ¿Realmente vas a entregar el poder por la vía democrática después de que hiciste todo eso? A mí me quedan mis dudas. Pero más allá de esas dudas, nosotros, y esto lo ha dicho el compañero Evo, nosotros vamos a recuperar la democracia no con violencia, sino con la conciencia del pueblo boliviano. Un pueblo que, así como en Argentina, nosotros en un tiempo mucho más breve sabemos lo que es la derecha gobernando.
represión del Estado, mala administración, improvisación de la gestión pública, destinar recursos pensados en una lógica de los grandes intereses corporativos de los grupos de poder vinculados a la agroindustria, vinculados a la banca, a las grandes empresas, etcétera, en detrimento de la gente. Entonces, esa lección que está viviendo el pueblo, que conoce lo que es el crecimiento económico, que conoce lo que es la estabilidad económica, que conoce lo que es la redistribución y la democratización de la riqueza, y que conoce lo que es conquistar derechos en estos años de gobierno de los proyectos progresistas en América Latina, y que en tiempos reducidos de 5 años de macrismo o de 10 meses del gobierno de Yanine Áñez, viven una experiencia tan dura como es el empobrecimiento, la crisis económica y la no solución de la crisis política en nuestro país, que está también marcada por una crisis social. Entonces, yo creo que nuestros pueblos ya cargan en una memoria, en 10 años, de lo que es crecer, tener estabilidad económica, de lo que tienen ya interiorizado lo que es una cosa y lo que es la otra, y pueden comparar. Y nosotros apelamos a esa memoria colectiva que se ha construido. Y vamos a continuar disputando bueno, no en condiciones democráticas, sino la vía democrática. Y hay algo más. Raúl Zaffaroni escribió hace unos 2 años un artículo que plantea que se desplegaba en América Latina el Plan Cóndor judicial, algo que muchos expresidentes, Rafael, Cristina, Lula, Evo, han vivido, que es la guerra jurídica con fines políticos. La articulación de los medios de comunicación para destruir imágenes e iniciar procesos judiciales cuando ya viene una condena mediática. Y el uso de esos instrumentos jurídicos hoy plantea también problemas para la democracia. Hoy se utiliza la justicia, por ejemplo, o herramientas jurídicas, se utilizan para intentar proscribir el partido de Rafael Correa en el Ecuador, para intentar proscribir el movimiento del socialismo en Bolivia, o por ejemplo, la decisión de salas constitucionales que han suspendido los calendarios electorales en Bolivia y que ya no implica la restricción del ejercicio de los derechos políticos a los individuos o a los partidos progresistas, sino implica la restricción del ejercicio de los derechos políticos para toda la población. Entonces, hoy la guerra jurídica empieza a tomar otras dimensiones en la medida en que existe el riesgo para los grandes intereses geopolíticos de que retornen proyectos progresistas al mando de la conducción de los estados. Pero bueno, estamos en ese proceso. Les agradecemos a ustedes siempre el cariño con el que han recibido muchos de nuestros compañeros en el exilio, esa solidaridad que siempre hemos recibido nosotros desde la construcción, la reafirmación del proyecto político y la resistencia, y en esa medida, pues, también nosotros estamos agradecidos que nos acompañen en esta búsqueda de retorno a las condiciones democráticas en nuestro país. Y hasta hace un año nosotros pensábamos que los que nos iban a tener que recibir eran ustedes. Así que no estamos a mano, pero estamos seguros de que más allá de que lo hacemos por convicción, lo hacemos porque en situaciones similares ustedes hubieran hecho lo mismo por nosotros, no solo por una cuestión de solidaridad, sino porque creemos profundamente en que la construcción de una patria, o una matria, como nos gusta decir, grande y solidaria y no mezquina, es lo único que va a poder ponerle un límite al imperialismo avasallante, ¿no?, que se quiere quedar con todo. Te agradezco en nombre de los que hacemos Quinto Poder que te hayas conectado esta mañana, y bueno, obviamente que vamos a seguir en contacto y que nos vamos a ver en la próxima victoria, no falta tanto tampoco. Muchas gracias, un abrazo enorme y encantada a su disposición para lo que requieran. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.